Muy buenas y bienvenidos todos y todas al episodio 138 de Onda Felicidad, el primer episodio del 2026. Con este episodio que es muy especial porque estoy sola, pero en realidad estoy muy bien acompañada, arrancamos el año y no solo vuelve el podcast a Felicidad, vuelve también la Escuela Felicidad, vuelvo a abrir agenda para tener nuevos pacientes, que de momento lo tenía cerrado, pues ya puedes pedir tu primera cita conmigo, ya sabes que soy dietista, que soy especializada en dieta sin gluten. Vuelve también el Club Felicidad con funciones nuevas que hemos estado toda la Navidad trabajando para tener una herramienta todavía más potente que nos permita solucionar dudas, hablar, contarnos nuestras cosas, estar más en comunicación a través del Club Felicidad. Tenéis toda la información en felicidad.net, en la home a la que os lleva, que os lleva a la escuela, que os lleva al club, que os lleva a todas partes. Todas las herramientas de felicidad las podéis encontrar ahí y pues por supuesto vuelve el podcast, pero hay una cosa que también vuelve, que ya os contaré más adelante. Pero de momento os puedo decir que recordéis que en mayo de 2026 se celebran los primeros 10 años del proyecto Cangas sin gluten y de las primeras jornadas Cangas sin gluten. No son 10 jornadas Cangas sin gluten porque ha habido parones por temas de pandemia, pero sí que son los 10 años de las primeras jornadas Cangas sin gluten en Cangas de Narcea, Asturias. Así que muy pendientes. Y el de hoy es un episodio en el que los protagonistas sois vosotros. ¿Por qué? Porque os he pedido que me enviéis preguntas a través del correo, a través de la newsletter de Felicidad, y lo habéis hecho. Y he respondido un montón en este ratito que me vais a estar escuchando. Lo lanzamos este formato el año pasado, no sabía si iba a gustar, ha tenido una acogida increíble, así que en breve, en 4 o 5 episodios más del podcast, volveré con preguntas y respuestas. Y arrancamos y lo hacemos con una pregunta que nos llega desde Ecuador. Pedro nos cuenta una historia que yo creo que os vais a sentir muy identificados con él. Me escribe, es un correo muy largo y además ya me dice: Lore, perdona por la extensión del correo, pero no sé por dónde empezar, me acaban de diagnosticar, he leído mucho y cuanto más leo, más dudas tengo, en consulta no me han solucionado gran cosa. A ver si tú me puedes echar una mano. Y las preguntas que plantea son muy de base, muy de las cosas que necesitamos saber cuando salimos de la consulta después de un diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿no? Vamos allá con ellas. Espero que sirva para muchas personas que quizás se nos están escuchando por primera vez o que tienen un diagnóstico reciente, para que sepan, ¿no?, exactamente de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad celíaca y de dieta sin gluten. Lo primero que me pregunta es: ¿qué es exactamente la enfermedad celíaca? Genial. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que no es una alergia, no es una intolerancia, sé que no es manera de definir algo por lo que no es, pero bueno, para que quede muy claro. Lo segundo es la definición que da el protocolo actual que tenemos en España, el protocolo del Ministerio de Sanidad del 2018, que nos habla de un trastorno de base inmunológica, sistémico, crónico, esto lo añado yo, provocado por la ingesta de gluten y prolaminas afines que se da en individuos predispuestos genéticamente, ¿vale? Con esta definición vamos a ir poquito a poco entendiendo cuáles son las características de esta enfermedad celíaca. Lo primero que tenemos que saber es que efectivamente es una enfermedad de base inmunológica, es decir, es autoinmune, como puede ser una psoriasis, un vitíligo, un Hashimoto o como puede ser una diabetes tipo 1, ¿no? Tipo 1, perdón. Cuando hablamos de enfermedad autoinmune, pues pensamos en otras, pero también tenemos que pensar en la enfermedad celíaca. Son en nuestras defensas, es el sistema inmunológico de las personas con celiaquía el que actúa de manera equivocada cada vez que ingerimos gluten. Entonces el problema no es si tengo diarrea o si tengo estreñimiento o si tengo distensión abdominal. El problema es que cada vez que una persona que tiene enfermedad celíaca consume gluten, nuestro sistema inmunológico, que está muy atento porque nos tiene que defender de todo lo que nos tenga que defender, de virus, de bacterias, etc., pone en marcha un complejo mecanismo que, entre otras cosas, produce un daño en las vellosidades intestinales, que están en el intestino delgado y que se encargan de absorber nutrientes. Siempre que hay gluten en una persona con enfermedad celíaca, hay respuesta inmunológica con ese daño intestinal. Y poquito a poco, pues esas vellosidades intestinales se van lesionando y pueden llegar a atrofiarse por completo. De momento no he mencionado los síntomas, porque los síntomas son una manifestación externa que pueden ser además digestivos, extradigestivos, son muy variados y en específicos. Estoy hablando de lo que ocurre en todas las personas con enfermedad celíaca. Respuesta inmunológica, el sistema inmunológico que tiene que estar, pues eso, para defendernos de todas aquellas cosas que objetivamente son dañinas, nos defiende, en este caso equivocadamente, erróneamente, de una proteína vegetal como es el gluten.
y pone en marcha ese mecanismo tan complejo que, entre otras cosas, provoca ese daño en el intestino, ¿vale? Entonces va a haber daño intestinal, ese daño intestinal en el momento en el que se pone la cosa más seria, pues no hay una correcta absorción de nutrientes y todo esto pueden derivar en otro tipo de problemas, ¿vale? Aparte están las manifestaciones externas, que ahora hablaremos de ellas, los síntomas, que además pueden variar mucho de una persona a otra con la misma enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca es igual para todos. No hay grados de enfermedad celíaca, todos tenemos que evitar el gluten al 100%, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener claro porque es lo que define, lo que caracteriza a la enfermedad celíaca. Tenemos que saber también que es sistémica. Quiere decir esto, que esos síntomas pueden ser digestivos y o extradigestivos. Puede afectar prácticamente a todo el organismo. Hay síntomas neurológicos, cutáneos, articulares, hepáticos, por supuesto digestivos. Hay un abanico de síntomas muy, muy amplio, desde aftas recurrentes, problemas también neurológicos, dolores de cabeza, cansancio que muchas veces viene derivado de una anemia por mala absorción. Muchísimas cosas. Tenemos que saber que no solo son síntomas digestivos, que a veces viene la gente y te dice, yo a nivel digestivo estoy fenomenal, yo no entiendo cómo me han diagnosticado enfermedad celíaca, porque aunque es muy conocida esa faceta, hay muchos otros síntomas que puede producir la enfermedad celíaca y que no son digestivos, ¿vale? Tenemos que saber también qué es el gluten, o sea, es una enfermedad gluten dependiente. Si retiramos el gluten de la alimentación, no hay enfermedad celíaca, por eso es nuestro tratamiento, el único que tenemos a día de hoy, ¿vale? Todo esto viene producido, por la ingesta de esa proteína que está presente en cereales como el trigo, la cebada, el centeno, todos sus derivados, la avena en algunos casos, ¿vale? Eso es fundamental. Y luego también tenemos que saber que esto se produce en individuos predispuestos genéticamente. No todo el mundo tiene compra papeletas, ¿no? De alguna manera para tener enfermedad celíaca. Pero sí que es verdad que la genética compatible con enfermedad celíaca está presente del 30 al 40% de la población en Europa. Sin embargo, dentro de ese 30-40, solo el 1% va a desarrollar enfermedad celíaca. Por lo tanto, la genética es importante, es imprescindible para tener enfermedad celíaca, pero no es suficiente. Hay que hacer siempre más pruebas, ¿vale? Entonces nos quedamos con que es una enfermedad, también os digo, para toda la vida, crónica, a día de hoy no tiene cura, sistémica, que puede provocar síntomas digestivos y también extradigestivos, que la base de todo esto está en el sistema inmunológico, que cada vez que hay gluten reacciona, daña el intestino y se puede producir en un medio y largo plazo esa mala absorción de nutrientes que está producida por ese gluten y que se da en individuos predispuestos genéticamente. Seguimos con Pedro. ¿Se puede ser celíaco sin tener síntomas digestivos? Pues ya he respondido, efectivamente se puede y de hecho en adultos son bastante frecuentes síntomas extradigestivos de todos los colores, desde problemas, como os decía antes, a nivel ginecológico, neurológico, hepático, a nivel de la piel, a nivel articular, a nivel óseo. Hay muchas cosas que pueden ser sospechosas de llevar, ¿no?, a una enfermedad celíaca, y es importante que los profesionales, que los médicos, tanto de atención primaria como ya en atención especializada, estén muy pendientes de esa sintomatología tan inespecífica para descartarla correctamente cuando toque. ¿Puedo ser celíaco aunque mis analíticas salgan normales? Bueno, yo creo que con esta pregunta se refiere, lo creo no, porque lo sé, porque le he preguntado, pero se refiere concretamente a los anticuerpos en sangre, a la serología. Los anticuerpos son proteínas que nuestro sistema inmunológico fabrica para defenderse de algo concretamente, y es normalmente la primera prueba que nos hacen cuando, al menos en España, cuando hay sospecha de enfermedad celíaca, para ver si hay esa actividad inmunológica de alguna manera. En niños es una prueba fundamental, muy importante para el diagnóstico, porque pueden ser diagnosticados sin recurrir a biopsia cuando se cumplen determinados criterios relacionados con los anticuerpos. En adultos normalmente se pide biopsia aunque estos anticuerpos sean positivos. El problema con los anticuerpos es que en ocasiones son negativos, pero no significa eso que no haya enfermedad celíaca. No sabemos por qué existen pacientes que se denominan celíacos seronegativos porque tienen una enfermedad celíaca confirmada con su biopsia, con su prueba genética, con una sintomatología compatible.
Sin embargo, no elevan anticuerpos, entonces, bueno, pues es un diagnóstico un poco más cogido con pinzas, pero son diagnósticos que existen. La enfermedad es la misma, el tratamiento es el mismo, una dieta sin gluten estricta. Lo que pasa que, bueno, pues es más complicado a veces de ver. Hay que ser consciente de que cuando esos anticuerpos son negativos, pero hay mucha sospecha clínica por sintomatología, por antecedentes familiares, porque esa persona tiene otras enfermedades autoinmunes asociadas, por ejemplo, esos anticuerpos no son suficientes para descartar y hay que ir a biopsia. Así que sí, se puede tener enfermedad celíaca aunque los anticuerpos sean negativos y el tratamiento es el mismo, dieta sin gluten estricta de por vida. Me quedaba una de Pedro. ¿A qué edad se puede diagnosticar la enfermedad celíaca? ¿Puede aparecer en la edad adulta? Bueno, por supuesto que puede aparecer en la edad adulta, puede aparecer en cualquier momento de la vida si tenemos ese riesgo genético. Es decir, a partir del momento en el que tomamos por primera vez gluten, puede desarrollarse la enfermedad celíaca. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Bueno, tiene relevancia porque debemos saber que quizás hemos tenido pues una vida muy bien a nivel físico y de repente empezamos a encontrarnos mal y dices, pero ¿cómo voy a tener celiaquía si no la he tenido, si siempre he estado bien? Puede aparecer en cualquier momento de la vida y también es importante saber que no nacemos con enfermedad celíaca, nacemos con riesgo genético de desarrollar enfermedad celíaca o sin él. Las personas que nacemos con riesgo genético de desarrollar enfermedad celíaca podemos desarrollarla en cualquier momento de la vida, pero es imprescindible que haya gluten. Entonces, los bebés, antes de que se les introduzca el gluten, no pueden desarrollar enfermedad celíaca, ¿vale? Sí que es importante saber que cuando un bebé que puede tener carga genética compatible con enfermedad celíaca, porque quizás tiene familiares con celiaquía, se le da gluten por primera vez y se le empieza a dar gluten en su alimentación habitual, pues hay que estar un poco pendientes, ¿vale? Por si acaso apareciesen síntomas y hubiese que consultar con el pediatra. De todas maneras, los pediatras normalmente saben mucho de estos, ¿vale? Así que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Hay estudios que hablan de que el 20% de los diagnósticos se dan en personas de más de 60 años y hasta que no hay gluten en la alimentación no puede haber enfermedad celíaca. ¿Necesitas información sobre salud digestiva, celiaquía, SIBO, intolerancias, dietas sin gluten, sensibilidad al gluten, información rigurosa y práctica? Pon atención. El Club Felicidad es nuestro servicio mensual de información premium. Cada mes vas a tener acceso a 3 nuevos contenidos exclusivos. Webinars en directo con expertos, vídeos, guías, por supuesto recetas sin gluten que inspiran y ayudan en el día a día. Y además voy a estar yo al otro lado para ayudarte en todo lo que sea necesario. Se trata de un espacio pensado para quienes quieren aprender más y cuidar su salud de la mano de profesionales. Únete ya al Club Felicidad por 6,99 € al mes y recibe todos los meses recursos únicos actualizados para vivir la celiaquía con tranquilidad y confianza. Echa un vistazo en felicidad.net/club. Dejamos Ecuador y nos venimos a España para responderle a Carmen. ¿Sirven los test genéticos para diagnosticar? Los test genéticos son una prueba pues muy interesante. Como bien estaba explicando hace un rato, lo que van a buscar es si tenemos esos marcadores, esos genes compatibles con enfermedad celíaca. Es importante que nos hagan un estudio del HLA, del sistema HLA al completo para tener todos los datos posibles y descartar correctamente o pues confirmar que existe la presencia de esos genes compatibles con enfermedad celíaca. Ahora bien, sirven para reforzar diagnóstico o para descartar diagnóstico, pero por sí solos no pueden confirmar enfermedad celíaca. Se necesitan siempre más pruebas. Importantísimo. Sofía nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad celíaca? ¿Puede afectar a la piel y es normal tener estreñimiento en lugar de tener diarrea? Vale, son como 3 preguntas. Los síntomas más comunes van a ser un poco diferentes en función de la edad que tiene la persona que está consultando, ¿no? No son exactamente iguales en la infancia que en la adolescencia, que en la etapa adulta, aunque hay muchos que sí que son los mismos, ¿no? Pues por ejemplo, pues el riesgo, ¿no?, de esa anemia ferropénica que hablaba antes, los problemas digestivos, que además pues puede haber una distensión abdominal, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, y esto lo vemos a lo largo también de toda la vida, pero luego, pues hay ciertas cosas que se pueden dar más en la infancia y menos en la etapa adulta, ¿no? Por ejemplo, pues en los niños se ve mucho que tienen un carácter pues más irritable, que son niños que además lo cuentan mucho los
pediatras, ¿no? Que les cambian pues eso mucho el carácter cuando desarrollan, hay un cambio muy importante cuando desarrollan esa enfermedad celíaca, y cuando les quitas el gluten el cambio también a nivel de carácter es muy importante. También pues en la infancia pues problemas de crecimiento, es decir, pues son niños que tienen un percentil más bajo, que también se pueden estancar en el peso. Hay muchas cosas que son comunes en esa infancia y que es habitual, ¿no? Como todo esto que estoy diciendo, más los síntomas digestivos. En la etapa adulta pues vemos como más sintomatología, más variada y más inespecífica. Ya he mencionado un poquito pues desde problemas digestivos, como pueden ser los que ya hemos mencionado, ¿no? De esa distensión abdominal, de esa diarrea, de ese estreñimiento, de periodos que también, pues a veces hay periodos en los que hay estreñimiento por un lado, pero también hay de repente diarreas, es un poquito variable. Encontramos también, pues a nivel digestivo puede haber dispepsia, puede haber reflujo, puede haber sensación de plenitud cuando casi no has comido. Hay muchas cosas que son muy inespecíficas, que pueden ser de enfermedad celíaca y que pueden ser de 20.000 cosas más. Por eso es importante sospecharla, diagnosticarla correctamente o descartarla correctamente para apuntar hacia otras razones, ¿no? También vemos dentro de lo que son los celíacos, sobre todo en etapa adulta, pues mucha manifestación extradigestiva como las que ya he comentado, que también se puede ver en niños, pero bueno, pues quizás es menos habitual, ¿vale? Pero yo siempre os recomiendo, cuando tengáis dudas respecto a síntomas, que consultéis con vuestro médico de cabecera, que además es el que tiene delante vuestra historia y puede ver cómo ha evolucionado esto, si es algo que ya viene de atrás. Es importante que se sospeche de celiaquía ante un cuadro de síntomas muy variado, pero no es fácil estar pensando todo el rato en celiaquía, aunque, bueno, como no es una enfermedad que sea especialmente rara, sino que, bueno, pues afecta al 1,5% de la población, hay que sospecharla ante muchos síntomas muy inespecíficos. Entre ellos, que pregunta precisamente Sofía, por la piel. Existe una entidad que se llama dermatitis herpetiforme, que es la expresión de la enfermedad celíaca en la piel directamente. Tiene su propio diagnóstico, es decir, se hacen biopsias, ¿no?, de esas lesiones en la piel para comprobar que efectivamente hay una enfermedad celíaca detrás, y pensamos que muchas veces, como la manifestación es a nivel de piel, a nivel cutáneo, pues no hay un daño intestinal. Sin embargo, sabemos que existe ese daño intestinal y que la dermatitis herpetiforme es una manifestación de la celiaquía y requiere de una dieta sin gluten estricta, más allá de que el médico nos pueda recomendar algún tipo de tratamiento para tratar de que esas lesiones cutáneas pues no piquen tanto, no sean tan molestas, ¿no? Siempre recuerdo, y además os recomiendo escuchar a la doctora Paloma Borregón, que estuvo en el podcast, yo creo que en la 3ª, en la 4ª temporada, hablando concretamente largo y tendido sobre dermatitis herpetiforme y sobre otras manifestaciones dermatológicas de la enfermedad celíaca. También la doctora Nuño, muy recomendable también, nos habló pues de psoriasis, de vitíligo, enfermedades autoinmunes de la piel que pueden estar asociadas con celiaquía o no. Es decir, todas las autoinmunes entre sí se relacionan. Y hay casos, por supuesto, de pacientes con celiaquía que además tienen un vitíligo. No quiere decir esto que todos los pacientes con celiaquía vayamos a tener otras enfermedades autoinmunes, como puede ser el vitíligo. Tampoco quiere decir que todas las personas con vitíligo tienen enfermedad celíaca, ¿no? Pero bueno, que sepamos que estas asociaciones existen, que estas relaciones existen. Os dejo enlazados en las notas del podcast tanto el programa con la doctora Borregón como el programa con la doctora Nuño. Continuamos ahora y vamos a resolver la duda que tiene Marcos, que me dice: Lore, ¿qué pasa si consumo gluten de forma puntual? ¿Cuánto tarda el intestino en recuperarse? Bueno, lo que tenemos que saber es lo que explicaba yo creo que al inicio, ¿no? De que cada vez que una persona con enfermedad celíaca consume gluten, se produce esa respuesta inmunológica. Eso es algo que ocurre siempre sí o sí. Y esa respuesta inmunológica, pues desencadena, ¿no?, toda esa respuesta inflamatoria que acaba produciendo un daño en el intestino. Eso, cada vez que comemos gluten de manera puntual, se produce. ¿Qué ocurre? Que a esto no siempre da síntomas, no es algo que siempre digamos, pues mira, me he contaminado porque me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. No, hay gente que tenemos más sintomatología o que es más severa, más abrupta. En mi caso, pues
no lo paso nada bien. Hay personas que te dicen, pues es que yo creo que yo cuando me contamino no noto nada porque es imposible que lleve tanto tiempo, que tal, entonces no sé si hago la dieta bien, si no la hago bien. Bueno, existen herramientas para medirlo de forma objetiva. Ya hemos hablado de los test de detección de los GIP, de los péptidos inmunogénicos del gluten. Pero lo que tenemos que saber es que haya o no haya síntomas, hay respuesta inmunológica siempre, hay daño intestinal siempre, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿vale? Porque esto en un medio o largo plazo, si se va produciendo con cierta frecuencia y con menos frecuencia, porque no sabemos exactamente en qué punto no puede desencadenar en cosas que no, obviamente que no son interesantes para nada, que pueden llegar a ser realmente severas, ¿vale? Entonces, dieta sin gluten estricta, cuidando al máximo todo lo que es alimentación, contacto cruzado, mucho cuidado también fuera de casa, es imprescindible, ¿vale? La segunda pregunta dice ¿cuánto tarda el intestino en recuperarse? Pues esto depende, pero bueno, las guías lo que nos dicen es que, por ejemplo, para hacer una biopsia de control, para comprobar cómo está evolucionando el paciente con su dieta sin gluten después del diagnóstico, pues lo normal es que pasen unos 2 años, ¿no? Y yo recuerdo a la doctora Crespo en el primer episodio que hicimos con ella en el podcast, que es de la temporada creo que 5 o 6, no recuerdo, os lo dejaré enlazado también, que hablaba de que ellos en el Ramón y Cajal esperan un poquito más, esperan a los 2 años y medio para intentar encontrar ya un intestino recuperado, ¿no? Porque bueno, pues igual si te hacen la prueba antes, la biopsia de control antes, todavía no hay una recuperación y bueno, pues esperan un poquito más, pero un intestino lesionado pues con una atrofia vellositaria sí que puede tardar pues esos 2 años en recuperarse haciendo una dieta sin gluten estricta, ¿vale? Todo esto lleva su tiempo. Primero vamos a mejorar clínicamente, después esos anticuerpos irán poquito a poco bajando hasta que se negativizan y la lesión intestinal es lo que más tarda. Tenemos que ser muy estrictos para ayudar a nuestro intestino a que se recupere lo antes posible y recupere su funcionalidad lo antes posible. Y de Marcos pasamos a Paula, que me dice: Lore, ¿qué significa exactamente sin gluten en una etiqueta? ¿Hay diferencia entre sin gluten y muy bajo en gluten? Nunca he visto un producto muy bajo en gluten, pero sé que existen. Bueno, me gusta mucho esta pregunta. Ya sabéis que soy muy fan de leer etiquetas en supermercados, de que me miren raro, en plan, ¿por qué llevas 2 horas ahí plantada leyendo etiquetas de productos? Bueno, 2 horas igual es un poco pasarme, pero bueno, sí que he vivido situaciones raras porque efectivamente la parte de etiquetado me gusta mucho. Bueno, la expresión sin gluten, la mención sin gluten, está recogida en el reglamento actual que tenemos en Europa, en el 828/2014 concretamente. Esto es diferente en cada región del mundo. Yo estoy explicando lo que significa un producto etiquetado con mención, con expresión sin gluten en Europa. Y significa que ese producto tiene menos de 20 partes por millón de gluten. El umbral, el límite que en Europa y en otras regiones del mundo se considera seguro. Es el límite que establece también el Codex Alimentarius, es el límite que establece también la Asociación de Asociaciones de Celíacos de Europa con su sello, con su certificación europea, el sistema de licencia europeo o espiga barrada. Por debajo de ese límite, según lo que dice la ley y según un estudio italiano de principios de este siglo, no hay respuesta inmunológica. Hablamos de 20 partes por millón, hablamos de 20 miligramos por kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que significa la mención sin gluten y significa también que la empresa que etiqueta sus productos con esa mención ha hecho un control analítico para comprobar que efectivamente el producto tal cual se vende al consumidor final está por debajo de ese umbral, de esas 20 partes por millón de gluten, ¿de acuerdo? Esto es sencillo de comprender. En otras regiones del mundo tienen otros límites más bajos. En Argentina tienen 10 partes por millón, creo recordar, me puedo estar equivocando, que en Chile son 3 y en Australia creo que también son 3, pero bueno, Argentina son 10, Europa son 20, eso seguro, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre sin gluten y muy bajo en gluten? No he visto productos bajos en gluten, yo sí los he visto, pero yo creo que al principio, cuando apareció este reglamento. El mismo reglamento, el 828/2014, permite etiquetar sin gluten y permite etiquetar como muy bajo en gluten. Sin gluten son esos productos que contienen menos de 20 partes por millón, y no lo he dicho, pero lo insisto ahora, son productos aptos para personas con celiaquía porque esa cantidad no produce respuesta inmunológica, es una cantidad
ínfima, muy pequeñita, y los productos muy bajo en gluten son aquellos que contienen entre 20 partes por millón y 100 partes por millón. Para que una empresa etiquete uno de sus productos con la mención muy bajo en gluten, ha tenido que hacer también ese control analítico y el resultado pues son, 47 partes por millón de gluten. No puedo utilizar la mención sin gluten, tengo que utilizar esta mención si quiero, porque además estas menciones son voluntarias, ¿de acuerdo? Las utiliza la empresa que quiere, pero si quiere utilizar la mención, sí o sí, tiene que hacer ese control analítico. ¿Qué más os cuento al respecto de muy bajo en gluten? Que no es apto para celíacos, ¿vale? Cualquier producto que está por encima de las 20 partes por millón no es apto para celíacos, igual que un producto que advierte que puede contener trazas no es apto para celíacos porque esas trazas estarían en principio por encima de ese umbral de las 20 partes por millón. Y ahora dos pequeñas anécdotas, dos pequeñas consultas de Esteban y de Matilde para despedir el episodio, que ya sabéis que estos me gusta hacerlos más cortitos porque entiendo que es un poco más monótono y más aburrido escucharme a mí. Esteban nos dice, me han diagnosticado enfermedad celíaca pero no noto mejoría, ¿es normal? Pues esto depende, y además esto sí que le escribí a Esteban y se lo expliqué y le pasé algún enlace que os voy a dejar también en las notas del podcast. Lo normal es notar mejoría y que esta mejoría la notemos rápido, ¿vale? Cuando empezamos una dieta sin gluten después de un diagnóstico de enfermedad celíaca, la mejoría clínica a nivel de síntomas suele aparecer en las primeras semanas. No quiere decir que vayamos a estar al 100% en 2 semanas. Madre, qué maravilla, me he quitado el gluten y soy otra persona. No, va poquito a poco, pero sí que se nota y la gente lo suele decir. Rápidamente me cambió la vida quitar el gluten. Yo recuerdo haber mejorado mucho a pesar de que mi recuperación fue lenta porque en aquellos años 90 pues no había la información que hay a día de hoy, no existía la mención sin gluten, la contaminación cruzada era casi algo anecdótico, que te contaba en plan, bueno, vigila esto, pero tampoco te vuelvas loca, ¿no? Entonces yo tardé más en recuperarme, pero sí que empecé a notar mejoría al retirar el gluten. No del todo, pero me encontraba mejor y recuerdo decirle a mis padres, ya sé lo que es estar bien, anda que no me quedaba todavía, pero sí que se nota mejoría. Entonces depende de cuánto tiempo llevemos haciendo esa dieta sin gluten. Si llevamos una semana, pues bueno, pues date más tiempo. Si llevamos un año, si llevamos 6 meses, si llevamos 3 meses, tenemos que notar cierta mejoría. Si no hay mejoría, revisamos dieta sin gluten, revisamos contacto cruzado, medicamentos, dónde como, fuera de casa, todo lo que sea necesario para asegurarnos de que estamos haciendo bien la dieta. Tenemos de nuevo esos GIP, esos test de detección de gluten en orina y en heces que nos pueden ayudar a detectar esas transgresiones puntuales. Todas estas cosas ayudan. Consultamos con un profesional, o sea, una parte muy grande de mi consulta, de mis pacientes, vienen a revisar dieta sin gluten porque están haciéndola y no se acaban de encontrar bien. Pues encontramos a veces problemas en harinas que no están etiquetadas correctamente, que no están etiquetadas con mención sin gluten, consumo de avena por debajo del año del diagnóstico, a veces hay que retirarla. Bueno, de hecho se recomienda no consumirla por debajo de los 6 meses el año del diagnóstico, aunque sea avena sin gluten. Encontramos problemas también con las bebidas vegetales, que tenemos que buscarlas etiquetadas con mención sin gluten. Hay un montón de productos que nos pueden engañar cuando no tenemos suficiente información. Así que leed todo lo que podáis y si estáis en esta situación, de verdad, consultar con un profesional que sea experto en enfermedad celíaca y en dieta sin gluten, porque no es simplemente me quito las harinas, me quito el pan, me quito los bollos, no, hay muchas más cosas y también hay que trabajar en buscar una alimentación que además de libre de gluten sea variada, sea equilibrada, sea completa, sobre todo si tenemos carencias nutricionales a la hora del diagnóstico. Esto es muy importante, ¿vale? Hay que incluir alimentos naturales que de forma natural no contienen gluten y esos tienen que ser la base de nuestra alimentación. Y después, para momentos puntuales y ocasionales, pues tenemos un montón de productos etiquetados con esa mención sin gluten. Pero la base son alimentos reales, son pescados, verduras, frutas, legumbres, con matices, porque luego hay que ver qué marca sí, qué marca no, ¿vale? Pero carnes, pescados, frutas, verduras, legumbres, muchos lácteos, huevos, muchas semillas también podemos consumir, frutos secos. Hay muchos alimentos que de manera natural no contienen gluten y que son la clave para ayudarnos a recuperar. Así que tenemos que notar esa mejoría. Si no la encontramos,
vamos a buscar en la dieta, porque es la razón número uno por la que una persona no acaba de mejorar, una persona con enfermedad celíaca, ¿vale? También puede ocurrir que la dieta sea perfecta, pero lo que nos está produciendo síntomas son otras cosas, otras entidades asociadas, intolerancia a lactosa, fructosa, disbiosis de cualquier tipo, etcétera. Luego hay casos en los que te pones a escarbar un poquito y dices, anda, pero si es que no tienes enfermedad celíaca, que no es lo más habitual, pero a veces dentro de la figura de enfermedad celíaca no respondedora encontramos diagnósticos cogidos con pinzas, que había habido una buena respuesta al principio, pero que luego no la hay porque el diagnóstico no estaba bien hecho. Bueno, no ocurre siempre, ni muchísimo menos. Lo normal es que cuando te diagnostican enfermedad celíaca esté bien diagnosticada, pero también hay que pensar en esto y hacer un buen diagnóstico. Por eso os digo siempre, cuantas más pruebas nos hagan para el diagnóstico, mucho mejor, muchísimo mejor. No van a venir luego las dudas y va a ser todo mucho más fácil, ¿vale? Nos queda Matilde, tengo un hijo celíaco, ¿toda la familia debe comer sin gluten? Yo creo que esta duda la respondí en el episodio anterior de de preguntas y respuestas, pero bueno. No hay una decisión incorrecta aquí, hay que tomar la decisión que se adapte mejor a las necesidades de la familia y a la familia en general. Ese niño, por supuesto, tiene que hacer una dieta sin gluten estricta. Es más fácil eliminar el gluten al 100% de la cocina para que todo sea más seguro y más sencillo, pero no es necesario. Se puede hacer también, optar por una cocina mixta, bueno, teniendo en cuenta, asumiendo que va a haber más riesgo y que vamos a tener que estar todos muy involucrados y muy implicados en evitar ese contacto cruzado para que la persona con enfermedad celíaca no esté contaminándose todo el rato. Así que no es necesario eliminar el gluten y además os pongo el ejemplo de mi casa. Mi pareja no es celíaca, Juan Luis no es celíaco, come sin gluten porque es infinitamente más cómodo, muchísimo más cómodo, y porque somos dos y no me voy a poner ni yo ni él a cocinar con y sin, no tiene ningún sentido, pero cuando salimos de casa él come lo que le da la gana. Es verdad que cuando vamos a restaurantes solemos pedirlo todo sin gluten por lo mismo, para que no haya problemas, pero cuando salimos a tomar algo, se come lo que le da la gana, lo que le apetece y no hay ningún problema. También, ¿por qué? Porque en casa la alimentación que hacemos es una alimentación muy basada en alimentos naturales, o sea, naturales no. Sí, naturales también, pero en alimentos reales, en alimentos que de manera natural no contienen gluten. Pues hay mucha legumbre en mi casa, hay mucha verdura, hay mucho pescado, hay carne. Entonces ahí no notas tanto la diferencia y es mucho más fácil que todos comamos sin gluten. ¿Las tostadas de por la mañana? Bueno, pues la mayoría de las veces que se toma una tostada no le importa tomarse una tostada sin gluten. También de vez en cuando se compra su pan con gluten, que está en una zona muy concreta de la cocina, para que no haya ningún problema, y si quiere hacerse un día una tostada, se la puede hacer en su tostadora o en una sartén sin que haya ningún problema de contacto cruzado, ¿vale? Pero es algo muy puntual porque no le gusta el pan, es así. No le gusta el pan. A mí me encanta y me encantaba también antes del diagnóstico. Es de las pocas cosas que recuerdo sabor, textura y olor. Pero bueno, quiero decir, esto lo tiene que decidir la familia en función de sus características, de sus necesidades, y en el caso de cocina mixta vamos a organizarnos para evitar contacto cruzado. ¿Qué electrodomésticos se pueden reutilizar? ¿Qué electrodomésticos no se pueden reutilizar? Tienen que ser específicos, menaje y absolutamente todo, ¿vale? Tenéis también mucha información en la web sobre esto y tenéis hasta cursos en la Escuela Felicidad específicos sobre contaminación cruzada, o sea, monotemático, contaminación cruzada en casa y fuera de ella hay un curso maravilloso de la Escuela Felicidad. Bueno, y esta era la respuesta que tenía que darle a Matilde. Espero que os haya resultado útil, sobre todo útil, que no os haya aburrido demasiado, porque yo me pongo a hablar y como este tema me apasiona, pues me pongo a hablar y nos dan aquí las 3 de la mañana. Pero bueno, sé que os resultan en general interesantes estos episodios porque me lo habéis contado por Instagram, me lo habéis dicho a través del club, a través de la escuela y a través de las plataformas en las que está el podcast. Así que bueno, pues yo encantada de seguir haciéndolos y cada 4 o 5 episodios pues intentaremos meter uno de preguntas y respuestas para intentar aclarar algunas cosas que normalmente en el podcast no tratamos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejar de decir de acuerdo, a ver si soy capaz. Y nada más, que muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí por escucharme, que se agradece que se comparta el episodio, que le deis like, que lo comentéis, lo que queráis. Nos vemos en 15 días, nos escuchamos más bien.